Bueno, bendito y alabado sea el nombre del Señor, que nos permite una vez más llevar a cabo estos estudios para la honra y gloria de Dios y para la bendición y edificación de todos aquellos que Dios les dé la oportunidad de poder escucharlos y que podamos así de una manera conjunta meditar y analizar todas aquellas cosas que el Señor a través de su palabra por medio de su Santo Espíritu nos enseña. En esta ocasión sentí la inquietud de parte del Señor de traer un tema que lo he titulado Logística Divina y que va a estar específicamente basado en los libros de Esdras y Nehemías. Me interesó mucho el concepto de logística porque actualmente es uno de los conceptos que más se utilizan en las empresas y que muchas empresas propiamente trabajan, ¿verdad?, en este respecto de la logística de una compañía. La definición es bien clara y vamos a leerla y nos dice así: logística, conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, especialmente de distribución. Nosotros en alguna medida podemos concebir, esto es un paréntesis, de que la iglesia es como una empresa, no nuestra, sino es la empresa de Dios, la cual nos ha sido de alguna manera dejada de parte del Señor para que nosotros como administradores le podamos, con la ayuda de Él, sacar el mejor fruto o beneficio. Pero sabemos que no es por nosotros mismos, sino que aquí hay un agente especial que nos fue enviado de parte de Dios y que se llama el Espíritu Santo, o como se denomina más específicamente el Paracleto, que significa alguien que está a tu lado para asesorarte y guiarte, y específicamente en un proceso judicial. Pero vamos a enfocarnos en el término en sí sobre logística y ver cuál fue la forma de Dios, la manera de Dios, la estrategia de Dios o los medios de Dios y métodos para llevar a cabo sus propósitos. Sabemos que Dios conoce toda la perfección en cuanto a los eventos pasados, presentes y futuros. A Dios nada se le oculta, por lo que debemos estar seguros de que todo está bajo su control y dominio. Por lo tanto, sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Antes de la cautividad de Israel en Babilonia, Israel era dado a la idolatría. Fue después de los 70 años de cautiverio que Israel dejó completamente la adoración a las imágenes o dioses paganos. Cuando se trata de nosotros, Dios sabe que necesitamos periodos de tiempo para que podamos recapacitar en cuanto a nuestras actitudes equivocadas y así enmendar todo aquello que sea necesario. La disciplina divina es con el propósito de que participemos de su santidad, o sea, de su carácter. En todo esto entra en juego la providencia divina, que la podemos definir como el plan que
que Dios tiene para el hombre. El pueblo de Israel experimenta esa providencia divina a través de la historia. Dios quiere un pueblo libre, capaz de asumir su responsabilidad, en el que las relaciones humanas se basen en la justicia. En repetidas ocasiones, Jesús exhorta a confiar en la bondad de Dios para superar los momentos difíciles. Siguiendo con la secuencia de estudios con relación a la administración, quiero tomar como ejemplo los libros de Esdras y Nehemías, ya que ellos nos dan un panorama de la logística divina de cómo Dios lleva a cabo sus propósitos. Y esto con relación a la restauración de la ciudad de Jerusalén y sus muros, además de la restauración del culto. Específicamente, Esdras se dedicó a la proclamación de la ley de Moisés y el culto. Nehemías, sin embargo, se dedicó a los muros y a la ciudad. Esta obra se dio por causa del regreso de los judíos a su tierra, y que por orden y decreto de Ciro, rey de Persia, Dios había profetizado por medio del profeta Isaías que Ciro sería un instrumento de Dios para llevar a cabo la profecía de Jeremías, de que su pueblo Israel regresaría a su tierra después de 70 años de cautiverio. Inclusive Ciro dio la orden de sacar todos los utensilios que se habían traído de Jerusalén y devolverlos allá de nuevo, incluyendo el oro, la plata y el bronce. Además, instó a que se dieran ofrendas voluntarias de todo tipo para la restauración de la casa de Dios. Vamos a mencionar algo interesante con relación de cómo Dios se manifiesta en todos los eventos humanos, especialmente cuando está relacionado con su pueblo. Es maravilloso ver cómo Dios utiliza cada circunstancia que gira a nuestro alrededor para bien de sus escogidos y para que su nombre sea glorificado en medio de las naciones. Vamos a mencionar algo de Israel y el templo. La vida del pueblo de Israel como nación giraba en torno al templo y lo que allí se llevaba a cabo, ya que en principio el tabernáculo fue construido con el propósito de que su pueblo se acercara a su Dios, y específicamente por medio de los sacrificios. Todos estos simbolizaban a Cristo y su muerte por los pecados de su pueblo Israel. Lo primero que hicieron los sacerdotes fue edificar el altar de Dios. Este era el altar del sacrificio, donde se ofrecían los sacrificios de animales por diferentes ocasiones o situaciones, sean estos por el pecado o por celebraciones de las diferentes fiestas que se llevaban a cabo durante el año. El altar del sacrificio era un simbolismo de la cruz de Cristo o de su muerte, ya que ahí se degollaba el animal para el sacrificio y su sangre se rociaba alrededor del altar. También debemos decir que el altar es un simbolismo de nosotros mismos, o mejor dicho, de nuestro ser, en donde a través del mismo ofrecemos sacrificios agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo. Israel no entendió que toda la ley era sombra de lo que había de venir en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo y su muerte. Dios fue el que le reveló a Moisés en el monte el diseño del tabernáculo y de cómo debía de llevarse a cabo todo el ritual cultico, para que de esa manera se llevara a cabo la voluntad de Dios para con su pueblo. En el capítulo 3, específicamente el libro de Nehemías, se hace una síntesis de cómo se llevaron a cabo cada uno de los sacrificios y ofrendas conforme al orden establecido por Dios. Además de que todo el pueblo, como un solo hombre, se dieron a la tarea de la activación de la obra de la casa de Jehová. Cada uno de los que conformaban el pueblo de Dios tomó parte en dicha obra.
Esto nos enseña que cuando trabajamos bajo un mismo objetivo y propósito, podemos esperar el respaldo de Dios. En esta obra se dieron diferentes manifestaciones de sentimientos y emociones. Unos lloraban y otros se gozaban. Unos porque habían visto en un pasado la gloria primera de la casa construida por Salomón. Y los otros, aunque nunca la pudieron ver, viendo la reconstrucción se gozaban. Pero todos a una se dieron a alabar y cantar, dando acciones de gracias por la misericordia divina. Es algo matemático, por decirlo de alguna manera, que cuando comenzamos a buscar a Dios y hacemos su voluntad, es de esperarse que el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. Satanás va a procurar por todos los medios de obstaculizar la obra de Dios, utilizando cualquier cosa a su alcance. Así como Dios utiliza a los hombres para llevar a cabo sus propósitos, también Satanás va a usar a los hombres inconversos para estorbar la obra de Dios. Pero a Dios ninguna cosa le toma por sorpresa. Él ya tiene la solución al problema. Dios utilizará el tiempo, el espacio y la materia a favor de su pueblo para manifestar su poder, su gloria, su justicia, su santidad, su juicio, su soberanía y su amor, para que el hombre aprenda a depender de una manera total y absoluta en el poder de Dios. En un principio, los enemigos de Israel trataron de infiltrarse de una forma sutil, pero sin embargo, el pueblo discernió que ellos no eran parte del pueblo de Dios, aunque posteriormente sus enemigos, por medio de intimidación y acusaciones falsas, lograron detener la obra por algunos años. El pueblo de Israel por esta causa se desanimó y hasta perdieron la fe. Por lo tanto, Dios usó a dos profetas por aquel entonces, llamados Ageo y Zacarías, para incentivar y exhortar al pueblo de que se reactivaran en la obra de Dios en cuanto a la casa del Señor. Ageo les dice estas palabras: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ageo capítulo 1, versículo 2 al 9. En estos pasajes podemos ver las consecuencias de la actitud del pueblo hacia la obra. Dios les hizo ver las diferentes circunstancias que mediaron en sus vidas al dejar abandonada la reedificación de la casa de Dios en aquel entonces, ya que estaban enfocados en sus propias casas. Pero sin embargo, la exhortación cayó en buena tierra y pusieron manos a la obra, empezando por los sacerdotes y gobernadores del pueblo. Sus espíritus se animaron a seguir trabajando y Dios se glorificó. Pregunta, ¿de qué forma se glorificó el Señor? Veamos Esdras 6, del 1 al 14, que nos dice:
Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes. Su altura de 60 codos y de 70 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Sertas-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que están al otro lado del río, alejaos de allí. Aquí vemos cómo la logística divina se manifestó de una manera extraordinaria. En un momento dado la obra, por iniciativa de los enemigos, fue paralizada por varios años, pero sin embargo Dios en su momento, ¿verdad?, entró en acción para manifestar su gloria, y vemos el resultado. Seguimos leyendo en cuanto a lo que el rey dijo: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar, y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, de que la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo Darío he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Bendito y alabado sea el Dios Todopoderoso, que nos permite ver cómo se manifiesta su poder a favor de los suyos. Cuando confiamos de todo corazón en sus promesas, podemos esperar de parte de Él milagros extraordinarios. Hoy podemos ver que muchos ministerios y ministros están operando contrariamente al plan de Dios. Ellos son los que imponen la forma en que Dios tiene que actuar y ejecutar, según los designios de ellos y no los de Dios. Jamás Dios va a respaldar los planes de los hombres. Nos está sucediendo como cuando Nimrod
tomó el control en aquel tiempo. Entonces los hombres se dijeron unos a otros: hagámonos un nombre y edifiquemos una ciudad y una torre. Hoy en día los hombres levantan concilios e iglesias aún fuera de la voluntad de Dios, utilizando medios no conformes a la palabra de Dios. Se utiliza la manipulación de la palabra de Dios para sacar provecho y beneficio de las personas. Se hace de las personas una mercadería. Está pasando como cuando Jesucristo sacó a todos los mercaderes del templo, ya que habían hecho del mismo una casa de mercado. Hoy la mercadotecnia es parte de la liturgia de muchas iglesias. No se está demostrando que confiamos en Dios, sino en aquello que podemos generar por nuestros propios medios o por medio de nuestros métodos y sistemas para lograr nuestros objetivos y no los objetivos de Dios. Lo que Dios pretende en esencia es que los hombres lo conozcan personalmente. Sin embargo, la iglesia de hoy no está manifestando la realidad de ese Dios único y verdadero. Cuando los hombres de Dios se disponen para Él, Dios derrama una gracia especial sobre sus vidas para poder realizar todo el plan divino y sus propósitos. Esdras era descendiente de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Era un escriba diligente de la ley de Dios. Esdras halló gracia a los ojos del rey Artajerjes y éste le otorgó prácticamente todo el favor en cuanto a todo aquello que necesitara para llevar a cabo la obra en la casa de Dios. Una de las cosas que podemos observar es que cuando hayas gracia ante los ojos de Dios y de los hombres, Dios se encarga de suplirte todo aquello que se necesite. Dios pone en el corazón de los hombres el que ellos se desprendan voluntariamente para la obra del Señor. No tienes que estar imponiendo cuotas ni cantidades específicas. No hay necesidad de ventas dentro de la iglesia, ya que específicamente la obra de Dios se sostiene de ofrendas voluntarias, de corazón y no por imposición. Dios se agrada cuando nosotros damos de alegría y de corazón. En el capítulo 7 de Esdras se registra que el rey Artajerjes fue el que impulsó ciertas cuotas de abastecimiento, pero fue el rey, no Esdras. Esdras estaba confiando en Dios, por lo tanto Dios lo honró proveyéndole todo lo necesario. Inclusive el rey eximió a los judíos de impuestos, renta y contribuciones. Esto no es otra cosa que la logística divina, acomodando todo a favor de su pueblo. Él es el que mueve las piezas del ajedrez, para decirlo de alguna manera. Nosotros somos los peones. Dios es el autor intelectual que está detrás de todos los eventos que suceden a nuestro alrededor. Esdras 7, del 1 al 28. Artajerjes también le dio autoridad a Esdras para que estableciera jueces y gobernadores en el pueblo y los instruyese en la ley de Dios. Hasta dio una severa sentencia con relación a aquellos que no acataran las órdenes del rey, como la muerte, el destierro, la multa o la prisión. Ahora bien, Esdras había recibido bienes materiales y dinero para que comprara todo lo necesario, además de regresar todos los tesoros y utensilios de la casa de Dios a su lugar en Jerusalén, pero quiso hacerlo de una forma correcta y transparente para evitar cuestionamientos. Estos hombres se conducían con temor de Dios en todos sus asuntos. Esdras llamó a las personas indicadas para dar cuenta de lo que se le había entregado. Podemos decir que todos aquellos que se disponen para con Dios, Dios los guiará hacia su perfecta voluntad y los hará conscientes de la misma. Esdras era un hombre que marcaba la diferencia en todos los aspectos, y creemos que esto fue el resultado del conocimiento que tenía Esdras de la ley de Dios en su vida, ya que el mismo libro nos dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel. Podemos concluir de todo esto que los siervos de Dios siempre procurarán buscar los intereses de Dios sobre los suyos. Dieron prioridad a las prioridades de Dios.
Por lo tanto, Dios los honró delante de los hombres, y todo lo que ejecutaron lo hicieron en la dirección correcta. Que Dios nos ayude a tomar ejemplo de todo esto. Matrimonios mixtos, Esdras 9 y 10. En el libro de Deuteronomio, Moisés, dirigiéndose al pueblo de Israel, le dijo estas palabras: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Dios quería un pueblo santo o apartado de todo aquello que lo pudiera contaminar, ya sea físicamente, moralmente y espiritualmente. Por lo tanto, Dios les dio directrices con relación a sus matrimonios. Los cananeos tenían creencias y costumbres contrarias a la ley de Dios. Eran politeístas, depravados sexuales. Por esta causa Dios decidió en un momento dado destruirlos por causa de sus pecados. Dios quería evitar que su pueblo fuese arrastrado a dichas creencias y costumbres, por lo que les prohibió casarse con mujeres extranjeras. Esta situación se estaba dando en el pueblo de Israel, ya que la casta sacerdotal se habían emparentado con mujeres paganas. Esta situación le causó una gran angustia a Esdras, por lo que se quebrantó ante la presencia de Dios en oración y ayuno. Esto generó una reacción en el pueblo y en aquellos que habían caído en ese pecado. Esdras juramentó a todas aquellas personas que determinarían echar a las mujeres y a sus hijos para que la ira de Dios no cayera sobre ellas. Dios honró a Esdras, concediéndole la petición de su corazón. Así es como funcionan las cosas desde la logística de Dios. Ahora vamos con el libro de Nehemías. Vamos a adentrarnos en el libro de Nehemías. Nehemías servía como copero al rey Artajerjes. Los coperos tenían sus vidas constantemente en peligro, ya que ellos eran los que no solo servían el vino del rey, sino también los que debían de probar el vino antes de servirlo, por el hecho de que en ese entonces era costumbre matar a los reyes por envenenamiento, mediante las bebidas que se acostumbraban en aquel entonces como el vino. Estando Nehemías en Susa, capital del reino, él preguntó a Hanani, uno de sus hermanos, cuál era la condición de la vida de los judíos que habían escapado de la cautividad y por Jerusalén. Su hermano le dijo que los que habían escapado estaban en gran mal y afrenta, además de que Jerusalén estaba con los muros derribados y sus puertas quemadas a fuego. La reacción de Nehemías no se dejó esperar. Se quebrantó y lloró por las palabras de que su hermano le comunicó, e hizo duelo, ayunó e hizo una poderosa oración, la cual fue escuchada. Pero esta oración fue un recordatorio de una de las promesas que Dios había hecho o dado a Israel, que si ellos se volvían a Dios, Dios se volvería a ellos y los reuniría de nuevo a su tierra que Dios les había prometido a sus padres. Dios trabaja de una manera mancomunada con el hombre. El hombre hace su parte y Dios hace la suya. Nehemías, por un espacio de 4 meses, estuvo orando hasta que Dios le concedió su petición. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho.